Muy buenas tardes, es un placer estar otra vez en otra sesión de nuestros webinars con todos vosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy actual para todos aquellos que estamos practicando el derecho mercantil, pero también para todos aquellos que tienen una empresa y que en su día a día, pues antes o después, para bien o para mal, se acabarán enfrentando con un problema con sus socios, ¿no? Muchas veces las startups o las empresas emergentes y empresas más consolidadas no saben, desconocen los riesgos, los problemas que pueda acarrear un conflicto de socios. Y en la práctica vemos que un conflicto de socios lo que puede hacer es directamente matar nuestro proyecto y acabar con él. Hoy tenemos una sesión especial porque hemos invitado a una amiga y colaboradora de nuestro proyecto, a Sara Velasco, que la añado ya. Muy buenas, Sara, ¿cómo estás? Hola Rafa, buenas tardes. Un placer compartir la charla contigo. Muchísimas gracias por sumarte, por atender a nuestra llamada Y a y ti por por hablar de un tema invitarme. que nos apasiona como juristas y que yo creo que también pues, debe de Exacto. interesar a los emprendedores y a los empresarios, ¿no? Decir, oye, pues los conflictos de socios. Pero antes de que entremos en materia, si quieres, haz una presentación tú sobre ti, tu experiencia, tu trayectoria y sobre todo por vuestro proyecto Valia Legal, ¿no? Ujú. Cuéntanos un poquito. Perfecto. Bueno, mira, pues yo soy abogada de profesión, especialista siempre en el área mercantil. Siempre trabajé en despachos. Hace unos años inicié mi especialidad en las nuevas tecnologías y en la protección del dato y llegamos hasta Valia. Y bueno, Valia Legal es una firma de servicios jurídicos alternativa donde pretendemos mezclar o conjugar de la mejor manera posible el derecho y la tecnología, ¿no? Nuestro offering es muy específico para el mundo empresarial y va desde la seguridad de la información, el asesoramiento en materia tecnológica, la correcta implantación, ¿no? de las tecnologías de una manera ética, legal y también la protección del dato. Y bueno, este es el proyecto de Valia. Somos Carmen y yo y aquí estamos. Fantástico. Pues muchas gracias. Yo creo que convendría también destacar brevemente que hace poco hemos firmado una alianza entre Stocken Capital y con Valia Legal, porque entendemos que los dos proyectos se encajan muy bien, hacemos una buena simbiosis y pues se enmarca dentro de nuestro proyecto común, ¿no? Es decir, vamos a acercar los mejores profesionales con las mejores tecnologías a las empresas, ¿no? ¿Tú qué percepción tienes tú de nuestra alianza? Para mí me parece un match perfecto, ¿no? Que diríamos ahora. Sí, porque yo desde el primer momento, ¿no? que conocí de vuestra herramienta y dedicándome como muchos años de ejercicio al mundo societario, ¿no? Y una parte importante del mundo societario es el funcionamiento de los órganos de la sociedad, ¿no? Y al final el funcionamiento que es el corazón, ¿no? Y el funcionamiento interno. Y esa posibilidad de contar con una herramienta que nos permita ser más eficaces, más eficientes y de lograr que esta gobernanza no nos cree tantos quebraderos de cabeza, me pareció fantástico desde el principio. Y como te digo, una simbiosis, a mí me parece un puzzle. Fantástico. La gran pregunta que tenemos es, hoy vamos a abordar, en el tiempo que tengamos, los conflictos de socios. Me gustaría que compartieras tu experiencia, el conflicto de socios, cuándo surge y cómo surge, o sea, qué es lo que ves y cómo se desarrolla, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál es la génesis de ese conflicto? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y qué impacto ves que va teniendo? Es decir, pues cuéntanos a lo mejor algunos casos que hayas tenido o un poquito lo que estás viendo, decir, oye, pasa esto y las consecuencias son estas, ¿no? Un poquito yo creo que es interesante que la gente escuche y vea qué riesgos puede tener y que esas situaciones existen, el conflicto es parte de la existencia, el desacuerdo es parte de la naturaleza humana y de la vida, y en los temas mercantiles pues son muy importantes, ¿no? Porque al final pues un tema civil que es personal, un tema de otra materia pues dura lo que dura,
pero no olvidemos que la empresa es un sujeto esencialmente económico, ¿no? Cuyo persigue el beneficio y la claridad para ello, ¿no? Entonces, pues tener una situación de conflicto puede ser problemático. Pero cuéntame tú, ¿qué es lo que habéis visto? ¿Qué es lo que conoces? ¿Qué es lo que encuentras, no? Mira, yo en mi práctica habitual, como tú bien decías, creo que el conflicto de socios yo lo pondría en una de las causas principales que dan al traste con el negocio y en más supuestos de los que imaginamos, ¿no? Yo creo que cuando cualquier emprendedor, ¿no? Logra la conexión con X personas para este viaje, lo hace en pro de, bueno, pues de esas características personales y profesionales que tienen estos compañeros, ¿no? Que en un principio van a ir y me van a ayudar y es un engranaje perfecto, ¿no? Pero el devenir de la vida, como el devenir de la sociedad, como en el devenir de la vida, los problemas surgen, ¿no? Y yo, de mi práctica, te diría que una de las causas principales por las que se inician los conflictos de socios son los egos. La idea fue mía, el protagonismo, los egos, de verdad. Y yo creo que también otra de las causas viene provocada porque todos sabemos, ¿no? Que cuando emprendemos o cuando iniciamos un proyecto, el camino es arduo, es difícil. Y muchas veces empezamos con mucha ilusión, pero a lo mejor a lo largo del camino pues flaquean las fuerzas, nos ofrecen otros proyectos, otras posibilidades mejores y me voy olvidando de esta, ¿no? Y así empezando, así es, yo para mí establecería estas dos categorías, ¿no? O estas dos principales causas que motivan que empiecen a haber conflictos de socios que pueden al final terminar en el traste con la sociedad. Porque, mira, yo tenía un compañero que siempre decía, ¿no? que de un matrimonio es fácil, ¿no? Es fácil salir y que de los socios no es tan fácil separarse. Y esto tiene una parte de razón, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que sucede? Que para excluir a un socio de una sociedad o para yo poder como socio exigir la separación, ¿no? Tengo unas determinadas causas tasadas en la ley. Y si no estoy en estos escenarios, yo no me puedo salir de la sociedad. Luego, ¿qué me queda? Pues me queda provocar mi salida, provocar que me compren mi participación, provocar que yo pueda comprar la de los demás. Y ahí empezamos, ¿no? Y ahí empezamos a tocar las narices, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál es la mejor forma? Pues intentar de impugnar los acuerdos siempre, de buscar con lupa cualquier actuación que no se ajuste a la legalidad. Y en esta maraña encontramos pues que al final la sociedad o realmente negociamos bien para buscar una salida o realmente la sociedad se va al traste. Y esto es lamentablemente así. De hecho, actualmente una gran parte de las demandas que tenemos en los juzgados es por impugnación de acuerdos sociales. ¿Y por qué se impugna un acuerdo social? Bueno, pues porque la convocatoria llegó fuera de plazo, porque no la recibí, porque la representación del socio no era como se debería de hacer. El documento que me presentas yo no lo considero ajustado a la norma. Y este lamentablemente es un sinfín de casos prácticos. De hecho, mira, yo que también soy profesora en la universidad, de la UOC, de Derecho Mercantil, y siempre que abordamos este módulo del funcionamiento de los órganos sociales, siempre, o casi siempre, ¿no? Lógicamente, planteamos a los estudiantes este tipo de casos, los conflictos de los socios, la nulidad de las juntas, porque vienen provocadas la mayoría de estas impugnaciones. Y yo, desde mi experiencia, esta es la práctica. Esta es mi visión y algo que deberíamos de tener en cuenta y que tenemos instrumentos para evitarlo. A ver, riesgo cero nunca existe y esto lo sabemos todos, ¿no? Pero tenemos herramientas que nos permiten por lo menos minimizar este riesgo o prever ciertos escenarios que ya sabemos que se dan con frecuencia, luego ataquémoslos, ¿no?
Otra de las cosas que a mí también me parece y que he visto a harta frecuencia es contar con estatutos tipo, que digo yo, ¿no? O sea, vamos al notario, firmamos los estatutos tipo, no le damos ni la más mínima importancia a este documento y, francamente, tiene muchísima importancia, al igual que los pactos de socios. A mí me parece que a día de hoy constituir una sociedad y no abordar un pacto de socios me parece tirarte, es que estás ya empezando mal. Estás ya empezando mal. Son documentos a los que no se les da la verdadera importancia que tienen. Estás Y tocando tantos temas, o sea, de hecho, estoy tocando muchos, ¿no? se han abierto tantos melones que esto es tremendo. O sea, esto es algo que yo de cada uno de los temas nos daría para tirarnos para un fácilmente webinar diferente, horas de sí. Yo tertulia. creo que el tema de los Pero estatutos recojo un poco el guante de lo que tú decías, ¿no? Efectivamente que muchas veces los emprendedores no saben cuando se meten en una sociedad y al principio todos son buenas voluntades, ¿no? Todo es ilusión, o sea, totalmente de acuerdo, eso es algo que vemos mucho. Todo es la ilusión del proyecto que están haciendo, de su génesis, de vamos a hacer esto, cambiar el mundo, vamos a ganar un montón de pasta, o sea, es totalmente euforia y muchas veces es rápido, rápido, rápido y no nos centramos en los estatutos sociales, en el pacto de socios, una serie de cosas que luego dices, bueno, y ahora las cosas empiezan a ir mal o piensas que, bueno, ya llegaremos a un acuerdo, no pasa nada, pero sí pasa, porque hay que llegar a un acuerdo antes de arrancar toda esta historia, ¿no? Porque luego será tarde. Y como bien decías, es muy importante, oye, si tienes metido a alguno dentro de casa, no es tan fácil decir, ahí está la puerta, vete. No lo puedes echar sin más y es muy complicado. Imagínate. Y como bien decías, lo que se está haciendo es reventar el día a día, la convivencia, intoxicar todo lo que puede y al final, pues, el problema de esto, como bien comentabas, ¿no? Se carga la empresa, se carga el proyecto porque al final estás perdiendo foco en vender, en desarrollar, en trabajar, en apagar incendios, ¿no? Y al final pues es realmente un grandísimo problema, ¿no? Y puede acabar dando con el traste. Y ya no te digo aquellos casos que sea participación igualitaria, ¿no? Un 50-50. Es uno que ves que dices, como somos amigos, venga, vamos a medias y ya está. Los dos administradores y a funcionar, ¿no? Es una locura, ¿no? Entonces me Eso es gusta igual que... a paralización de los órganos sociales. Totalmente, totalmente. Entonces, por ver temas, o sea, luego entraremos en posibles remedios, estatutos tipo, totalmente de acuerdo. Y mira que esto es algo que yo he oído muy poco, pero que ojalá lo dijera más gente, ¿no? Tenemos la manía que se menosprecia a veces la labor que puede hacer un buen asesor para configurarte los estatutos a tu proyecto, a tu sociedad. Que diga, va, venga, porque tiramos con los que me encuentro por internet, los básicos y ya está. Y no siempre funcionan y tienen muchísimas trampas, muchísimas cosas que están ahí, ¿no? Y de hecho, en temas de gobierno telemático, que lleva desde hace 13 años en nuestra norma, no se ha empezado a implementar de forma más masiva hasta la pandemia prácticamente, y eso que es normativa que tiene más de 10 años. Pero bueno, cuéntame, los estatutos, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Hay algún cambio de concepto o de la gente empieza a ser más a entender que los estatutos pueden ser un instrumento necesario para regular esas relaciones internas que hay o todavía hay mucho trabajo por hacer? Yo creo que aquí hay un campo que hay mucho trabajo por hacer. Todavía. Es verdad que sí que es cierto, que cada vez tomamos más conciencia de la importancia de este documento, ¿no? Pero no la suficiente. Bajo mi punto de vista, creo que no la suficiente, que seguimos abusando mucho de constituir una sociedad. Voy al notario, me pone sus estatutos y no profundizo en cláusulas que pueden quedar inscritas en el registro mercantil. De hecho, nuestros registradores han ampliado, por ponerte un ejemplo, ¿no? Hasta hace no pocos años, 3, 4, 5 años, las cláusulas Dracalón y Tacalón no eran inscribibles y ahora sí lo son. Entonces, y el hecho de que sean inscribibles significa que son oponibles frente a terceros, ¿vale? Luego, es que no le damos la importancia que realmente tienen estos documentos. Yo creo que es verdad que cada vez es mayor la concienciación del emprendedor en estos dos tipos de documentos, pero creo que todavía hay una labor de campo importantísima que hacer aquí.
Y en el pacto de socios, o sea, nos hemos encontrado con muchos emprendedores, ¿no? Que, bueno, que al final montan la empresa de cualquier manera y dices, bueno, ¿tenéis pacto? No, no tenemos pacto. Bueno, tenemos ahí algo apuntado, pero que nunca hay un pacto como propiamente dicho, no existe, dices tú. Y te dicen, bueno, que es necesario, es obligatorio. Y digo, hombre, lo ideal, a mi opinión, es que lo ideal es que antes de que empecéis tengáis pactado esto, porque si queréis llegar a un acuerdo luego, a posteriori, cuando ya habéis empezado el camino, ya es más complicado negociar, ¿no? Y llegar a acuerdos y hablar, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una labor importante de comunicación y de muchas veces los conflictos pudieran ser a lo mejor evitables con un buen Y tal. pacto, porque un pacto te obliga a poner sobre la mesa muchas cosas, Ujú. pues de dedicación, contribución, oye, ¿qué pasa? Si va a ir bien, fantástico, oye, pero ¿y si va mal? ¿Y si hay que meter Correcto. otros 50.000 cada uno, qué? ¿Cómo lo veis? Y ahí ¿Cómo lo uno dice, vamos a yo no hacer? puedo. Y si lo meto yo y tú no, pues estamos en desigualdad, entonces no es justo tampoco. Entonces, ahí es donde empiezan los conflictos, es decir, pero yo es que estoy a dedicación plena, el otro tiene un trabajo secundario, he puesto 50.000 euros cuando había que poner otros más y él no los ha puesto porque no los tiene, yo estoy con mayor riesgo porque soy administrador, el otro no lo es. O sea, hay muchas cosas que dices, bueno, pues esto es complejo, ¿no? Es complejo. A mí, yo, mira, siempre que vienen, ¿no? Y nos consultan y yo lo primero que digo es que, mira, antes que nada, lo primero, el pacto de socios. Antes que nada, siéntate con tu socio y folio en blanco. Y sitúate. Yo me gusta dar obviamente, ¿no? Todos los pactos de socios hay una serie de cláusulas, bueno, pues sabemos que deben contener, que deben, sobre todo son importantes cuando tenemos inversores, cuando queremos vender, cuando queremos que entre capital, etcétera, y estas ya las explicamos y tal, ¿no? Pero luego hay otra serie, ya me encanta dar un guión, ¿no? En el que establezco diferentes escenarios en los que nos podemos encontrar, ¿no? Como bien decías, oye, ¿qué pasa si tenemos que poner más financiación? ¿Qué sucede con el trabajo? ¿Cómo vamos a distribuir el trabajo? ¿Tú a qué te vas a dedicar? ¿Yo a qué me voy a dedicar? ¿Qué espero yo de ti? ¿Qué esperas tú de mí? ¿Con qué... ¿Cómo iniciamos este proyecto? ¿Qué esperamos de este proyecto? ¿Qué ilusiones tenemos aquí? ¿Qué es lo que vamos a poner, no? Y luego ya, a partir de ahí, hacemos todo lo demás. Pero a mí es que el pacto de socios me parece el documento más elemental y esencial y que no se debería iniciar nada sin antes haber puesto a estos emprendedores a ver, obviamente somos profesionales y siempre hay escenarios que se te van a escapar, es imposible poner en todos los escenarios, ¿no? Pero sí muchos, porque tenemos bagaje, porque estamos viendo, porque hemos visto lo que ha pasado en muchas sociedades. Luego, yo sí te puedo decir, mira, este escenario puede suceder, que mañana tú tengas más participación o que tu participación se diluya, puede suceder. Que tú tengas un trabajo y quieras compatibilizarlo con esto, ostras, es que puede suceder. Entonces, ¿cómo vamos a actuar aquí? ¿Qué es lo que queremos que pase cuando esto suceda? ¿No? Si yo soy el administrador y mi voto, si soy el administrador y socio mayoritario, mi voto va a valer el mismo que el tuyo ante los mismos acuerdos, ante las mismas situaciones. Lo que yo diga va a valer lo mismo que lo que tú cuando yo tengo más participación y además soy el administrador. Y es que Sí, esto pasa. o la distribución de beneficios. Digo, oye, vamos a sacar pasta, no, hombre, vamos a reinvertir. Claro, lógicamente, Esto la es distribución de un clásico. Es beneficios. decir, no, pero yo quiero, ahora que estamos en Navidades, vamos a sacar pasta que me quiero ir de vacaciones. Pues mira, no, vamos a reinvertir porque hay que abrir un nuevo mercado, por ejemplo. Exacto, ¿qué vamos a Y hacer con tienes los un conflicto sobre la mesa, otro más, ¿sabes? Aquí lo tienes, este es otro, ¿no? Reinvertimos, repartimos. ¿Y cómo repartimos? En proporción al capital. Oye, bueno, esto es lo que establece la ley, pero hay otras fórmulas, ¿eh? Porque nosotros aportamos un trabajo a la sociedad, aportamos una dedicación. Yo he visto sociedades en las que a lo mejor hay socios que uno tiene el 20% y el otro tiene un 20%, los dos tenemos la misma participación en el capital social, pero no aportamos el mismo trabajo a la sociedad.
Luego, vamos a establecer la misma fórmula del reparto de dividendos en función de nuestro capital social. Bueno, es que hay muchas fórmulas. Y yo creo que esto cada vez va calando más en el emprendedor, pero creo que hace falta todavía más trabajo de campo en esta materia. Pues hagamos un resumen a medio camino, ¿no? Que estamos de nuestro webinar y hablemos de conclusión número 1, ¿no? Rápida. Es decir, los conflictos de socios surgen, existen, son inherentes a la persona y antes o después habrá un desacuerdo y, y la intensidad del desacuerdo, cómo escale, cómo se lo tome la gente, cómo pueda reaccionar, incluso pues judicializándolo, llegando pues, a enrarecerlo, solo discusión, o sea, la graduación puede ser varia, pero que conflictos habrá y desacuerdos habrá, ¿no? Entonces eso es algo que hay que entender, ¿no? Sobre todo en una empresa hay momentos complicados, hay momentos duros, hay recesiones, hay proyectos frustrados, hay cosas que no salen, hay pues de todo. Y eso pues causa estrés, somos personas y al final el conflicto es inherente a esto y habrá. Entonces lo que hay que ver, eso hay que saber, entender que no vale, somos amigos, nunca vamos a tener problemas, no. Habrá desacuerdos. Somos familia y nunca vamos a tener Y como problemas. familia, además, ¿no? Y eso, si no, llamamos a cualquiera que se dedica a herencias y que nos cuente sobre las Uy, relaciones madre mía. familiares o esto, eso. Mira, ese es otro conflicto ahora que hablas de herencias. ¿Quién hereda las participaciones sociales? ¿Dejamos que venga cualquiera? Sí, Claro, totalmente. estamos en un conflicto entre el derecho civil y el mercantil, pero se puede sortear. Porque a mí, al final, tú eliges a su socio, como te indicaba, ¿no? O elijo a mi socio por sus condiciones y cualidades y por nuestra relación, ¿no? Y si ahora esas participaciones las hereda un tercero que yo ni conozco, que no sabe del negocio, ¿cómo hacemos? Otro No, conflicto. es complejo, es complejo, es complejo. Es Y luego complejo, es complejo. el tema de estatutos tipo también, que intentemos evitar, o sea, los Evitarlos, estatutos por tipo. favor. O sea, siempre merece la pena asesorarse, consultar, pensar, dar una vuelta, a ver qué se puede incorporar, cómo adaptamos los estatutos a las posibilidades que nos ofrece la ley y a nuestras necesidades como proyecto y como empresa. Y por otra parte, el Pacto de Socios, que es un documento indispensable para regular las relaciones internas con mayor intensidad. Es importante también que el Pacto de Socios, que se sepa, y pues, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, es un documento privado en cierto modo, es decir, no accede al registro. Hay cláusulas que se puede escribir, pero en general no accede y es interesante porque a veces ahí pues, se incluye información confidencial, como pues si llegamos a X, vendemos. Entonces, oye, si alguien sabe a cuánto venderías, pues oye, sabes qué oferta hacer, ¿no? Cuando estás haciendo una negociación. Entonces ahí puede haber una serie de compromisos que no tienen por qué ser públicos. Entonces, pues, ese es el mecanismo que se utiliza. Pero el pacto de socios como instrumento vivo también, que puede ir evolucionando con el tiempo, es cuando hagamos ronda entre un inversor profesional, diga, oye, yo tengo el mío y lo ajustamos, ¿no? Entonces, es algo que no es Negociamos y los fijo en el adaptamos, ¿no? tiempo, se puede revisar, exactamente, se puede negociar y se puede ir actualizando. Pero bueno, hemos visto el origen, ¿no? Y entonces, pues un poco, y nos lo pedía una persona que se ha puesto ya un comentario, oye, ¿cómo podemos prevenir ese pacto? Hemos visto que un conflicto puede destruir la empresa, que un conflicto antes o después llegará, que hay que hacer, digamos, preparar el terreno para que tengamos instrumentos que lo eviten, pero y riesgo cero nunca existe, también lo has dicho, es decir, nunca vamos a no tener conflicto y evitarlos. Entonces, ¿cómo podemos reducir ese riesgo? ¿Cómo podemos manejar, controlar ese riesgo? ¿Qué me cuentas en ese sentido? Bueno, es que aparte es que yo creo que los únicos instrumentos que tenemos es, como bien hemos dicho, los pactos de socios. Para mí, la herramienta más potente que tenemos a la hora de minimizar el conflicto. Y luego, pues bueno, lo demás viene dado por el carácter, por la manera de que sepamos afrontar, que sepamos visionar y que sepamos negociar y que sepamos que nos podamos situar en muchos escenarios para tenerlo regulado y para, oye, bueno, mira, pues si nos encontramos aquí, pues habíamos pactado que aquí podíamos hacer esto
o habíamos pactado que aquí, pues, en esta situación nosotros actuaríamos de esta manera. Más allá de esto, pues es que no podemos evitarlo todo. Quiero decir, podemos minimizarlo, pero no evitarlo. Y la manera de minimizarlo, insisto, creo que viene dada por estos documentos, que al final pues, van a regular todas estas situaciones y tú ya te habrás puesto, es que es importante, porque tú ya te habrás puesto en estos escenarios. Ya te habrán dicho, oye, mira, pues papá, puede pasar esto, o ponte aquí, sitúate. Entonces, bueno, para mí, no sé tú qué opinas, Rafa, pero para mí es la manera. Totalmente de acuerdo, es decir, ese es el camino, lo básico es esto, ¿no? Nosotros hemos ido un paso más allá, es decir, vamos a intentar facilitar y simplificar lo básico a través de la tecnología, ¿no? Entonces, aparte es decir, antes de que suelte yo el rollo que siempre suelto, que es hablar de mi libro, te pregunto a ti, ¿no? La tecnología, ¿cómo crees que puede ayudar en cierto modo a minimizar esos riesgos y facilitar estas cosas? ¿Y en qué cuestiones se puede hacerlo? Hombre, a mí vuestra herramienta en lo que viene siendo, porque yo esta la he vivido, quiero decir, convocatorias erróneas, que voy a una junta notarial, ahora te presento un papel que encima además considero que no se ajusta, no es un papel que representa al socio. A mí, yo considero desde un punto de vista profesional que vuestra herramienta de mano, todo esta, nos la solventamos. Pero, y esta sí que sí, no tiene, no es como el pacto, ¿no? Que bueno, pero esta herramienta, vuestra herramienta, es que esta parte ya me la soluciona. Realmente me la soluciona. Porque yo voy a hacer una convocatoria que siempre va a estar ajustada a la ley, que sé en todo momento cuándo la va a recibir el socio, que sé perfectamente que este socio puede estar representado, que esa representación es válida. Entonces, toda esta parte, que aunque parezca una nimiedad, no lo es un grosso muy, muy, muy importante. Tú imagínate el ahorro que tú tienes con esta herramienta en asesores. Porque, repito, ¿esto qué pasa? Al final que todos los acuerdos que yo tengo que adoptar en la Junta, los tengo que adoptar convocando la Junta y además convocándola formalmente. Me tengo que ir a estos estatutos tipo BORME y diario de mayor circulación. Luego me tengo que ir a un asesor que me haga la convocatoria, que me diga cómo tengo que hacerla conforme a la ley y además los honorarios y los gastos que suponen las publicaciones en el BORME y en un diario. Y eso como mínimo una vez al año que tengo que aprobar las cuentas. No te hablo de nada más. A mí siempre me hacía ilusión. Yo cuando hice un poquito procesal, ¿no? Luego ya al final la vida te lleva por otros lares, pero empecé pisando sala y pisando sala en temas de mercantil. Y yo me acuerdo que al final, o sea, yo digamos, la herramienta se crea muchas veces a lo mejor por la experiencia que he tenido de esos años iniciales, esos traumas que veías que la empresa, dices, al final, dices, esto es reventar una junta por cuestiones formales. De hecho, era la tarea. Me decían, ponte a buscar los estatutos y busca cualquier resquicio legal para echar abajo la junta. Y dices, pero si es que es una cuestión formal y al final es la convocatoria. Hoy, mira, se ha equivocado por un día, ala, afuera, abajo. Y dices, tremendo, pero es que es verdad. Y lo conseguíamos y reventabas un nombramiento con todo lo que lleva aparejado los actos posteriores, o sea, con daños importantes. Es una cosa, es tremendo. Entonces, precisamente, y más imagínate gestionar una pluralidad de socios, que al final luego los socios cuando veías la puesta a disposición de la información, o sea, era un clásico, no me ha mandado la información, era un clásico. No he dio acceso al domicilio social para revisar los libros, o sea, excusas y movidas las que te puedas imaginar. Pero al final, sí, además las buscas. Sí, sí. Entonces, el poder resolver esto de forma fácil y permitir minimizar esos conflictos y decir, oye, si realmente hay un conflicto, un desacuerdo que no sea por cuestiones formales, o sea, que nos quitamos de un plumazo todas estas historias, ¿no? Y si hay un conflicto que sea por algo que digas, tiene magnitud y tiene enjundia, ¿no? Para que entremos a verlo.
Ujú. La gran parte también era eso, ¿no? O sea, lo que veíamos esencialmente, como decía, era el ser formales, ¿no? Y el que sea fácil de hacer y que tenga vinculación, validez. Luego, al final, la gestión de una pluralidad de socios. Al final, decir, oye, tengo que comunicar a todo el mundo, que luego mandabas cartas, cada uno de su padre o de su madre, y no me ha llegado, no la recibía. No lo he O recibido. sea, Me cambié tremendo. de domicilio y no lo Sí. notifiqué a la sociedad. Claro, es que los formalismos con la herramienta de Stoken, es que toda la parte formal, esta me la voy a ahorrar. Esto, o sea, para mí que me dedico al mundo profesional del derecho mercantil, tiene un valor de verdad importantísimo, o sea, muy importante. O sea, solo lo que te vas a ahorrar de costes de asesorías ya bien merece la pena. Sí, no, nuestra idea también era precisamente eso, el simplificar, el que haya pues unas plantillas, ¿no? Que se puedan crear pues de los típicos, las cuestiones más básicas, nombramiento de administradores, aprobación de cuentas, que al final, pues oye, tienes tu formato en el que puedes, que luego siempre puedes editarlo, ¿no? Pero que al menos si no sabes, dice, oye, yo quiero aprobar cuentas, ¿qué tengo que hacer? Si no me dice esto, pues mira, tengo aquí esto, pulso 2 botones, muy fácil, y tengo algo que además produce efectos jurídicos, que está bien hecho, que no me lo van a echar abajo, que no me puedo, y mal que mal, aunque sea yo solo, sin ayuda, que siempre es mejor tener asesoría, pero si no la tengo, puedo hacerlo por mi cuenta, tengo las cosas Claro. bien hechas. A mí me ha pasado con compañeros de lanzadera, con los que hablaba, emprendedores, y les decía, oye, el tema de juntas y demás, ¿cómo lo resolvéis? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿No? Y fíjate que la respuesta, por desgracia, para mi sorpresa, como jurista, ha sido: no hemos hecho una junta, Rafa, en nuestra vida. En 4 años que lleva la empresa no hemos hecho ni una junta. El gestor nos daba cosas para firmar, así íbamos firmando y ya está. Y a mí, claro, se los pelos de punta, ¿no? Y dices, oye, esto es salvaje. Imagínate, claro. Luego intenta buscar financiación con una sociedad que no celebra una junta en su vida o intenta atraer inversión. Es que, claro, esto luego es muy complicado. Si la parte formal de la compañía no la llevamos bien, es En que, la due claro, diligence te van a pedir todo lo que has aprobado. Dices, es que pásame todos todo, los corporativos, los todo, acuerdos que tenías. absolutamente todo. Nadie va a invertir en una compañía donde esto nos lo saltamos. Porque no es una compañía que funcione conforme a la legalidad. Me da igual que lo hagan o que lo hagan muchas sociedades. No estáis funcionando conforme a la legalidad. Y además luego todo lo que te puede ocurrir, es decir, el no firmar o sea, correctamente, celebrar y firmar o hacer, pues vamos a hacerlo con el del año pasado, también lo hemos visto, dice, uy, falta eso, va, venga, ahora hacemos aquí, lo firmamos y dices tú, pero esto está mal hecho, esto no es como se tiene que hacer. Luego cuando tienes un inversor, o sea, cuando sois 4 amigos es algo que no se debe hacer, Vale, pero que bueno, que no bueno, se va a ver, pasa. no se va a saber, es algo que alguien confiese. Pero cuando hay un inversor, no, porque es un tercero que no os conoce, que no conoce el proyecto, que está ahí, que dice, oye, esto yo quiero que me contéis qué estáis haciendo, en qué os estoy gastando mi pasta, ¿no? Y dónde está, qué ha ido lo mío. ¿Cuándo va a haber aquí beneficios? ¿Y qué habéis comprado? ¿Qué habéis vendido? ¿Qué habéis hecho? Entonces, Exacto. Y ni te cuento si por algún casual, a ver, lamentablemente, nadie piensa cuando hay inicio un negocio que puede llegar a ir mal o que no puede tener éxito, pero si no tiene éxito y nos tenemos que ver abocados a un procedimiento concursal, en esas piezas de calificación del procedimiento concursal, lo que evaluamos, lo que evalúa el juez y lo que evalúa el administrador es que todo esté presentado correctamente, que las juntas estén hechas, y esto determina cierta culpabilidad en los procedimientos concursales. Es que la envergadura detrás es bastante amplia, muchas veces creo que, por desgracia, ¿no? Las empresas no saben que es gestionar como un ordenado empresario, ¿no? Y un buen padre de familia. Exacto, un buen padre de familia. Sí, sí, ¿qué incluye? ¿No? Pues incluye que hay que celebrar las juntas, hay que hacerlas correctamente, hay que rendir cuentas a los estos, y no olvidemos que eso es un concepto que también me persigue mucho, ¿no? Que hablas con gente y dice, va, sociedad social limitada. Digo, sí, los socios sí, pero tú eres administrador y tú vas a ir Exacto. con todo. Es responsabilidad tuya que todo esto se haga formalmente y que se haga correctamente.
Ni te puedes escudar con que tengo un gestor, el gestor no lo ha presentado, porque al final muchos dicen, tengo el contable, me lo hace. No, no, es que es tu obligación, es tu responsabilidad y tienes que perseguirle tú a tu gestor, a tu contable para que te pueda hacer. Exacto, y eres tú el que tienes que procurar que todo se haga conforme a la norma y conforme a la ley y que los formalismos se cumplan, porque si no, estás en riesgo de responsabilidad del administrador, es que son muchos son muchos melones los que abrimos, de responsabilidades, de falta de inversión, de ser poco atractivo, es que no resultarás una empresa atractiva. Yo, de hecho, o sea, hay estudios. Yo es que estuve mucho tiempo trabajando o estudiando el gobierno de las grandes sociedades cotizadas y es una idea que he repetido muchas veces, ¿no? Desde caso Enron y todas las modificaciones que hubo en gobierno corporativo, los estudios económicos que he ido leyendo en general decían que el buen gobierno, la gobernanza bien hecha, genera valor. Es decir, las cosas bien hechas tienen beneficios. Entonces, Totalmente. queremos ser competitivos, queremos crecer, la pyme debería en su justa medida, ¿no? En la parte de, digamos, pues obviamente no es lo mismo Repsol, Telefónica, Inditex que una pequeña empresa, pero obviamente algunas de las prácticas más recomendables de, oye, pues hagamos las cosas bien, a largo plazo, pues aumenta el valor de nuestra empresa, ¿no? Y sobre todo si somos una startup disruptiva, innovadora, estamos trabajando en un sector interesante, conviene que esto nos va a hacer más atractivos también, más invertibles, más atractivos y también sentar una disciplina, ¿no? Decir, oye, vamos a sentarnos a publicar las cosas, a hacer las cosas bien. Porque si no, esto es una improvisación. A mí me parece, bueno, al final es lo que nos va a ofrecer o nos va a hacer una ventaja competitiva con respecto al resto de sociedades que no lo hacen o que no lo hacen tan bien o, bueno, valor. Es como tú bien dices, añaden valor. Voy a tocar un tema que además esto no lo hemos comentado, por eso igual te estoy pillando ahora, porque no venía en la agenda, pero vamos, que no vas a tener problema en comentarlo. Nosotros algo que vemos, o sea, hablamos de cómo surge el conflicto de socios, de cómo mitigarlo y demás, ¿no? Entonces, por final, hemos visto que el conflicto surgirá antes o después y que aunque hayamos mitigado, pues habrá desavenencias. Nosotros estamos trabajando en una de estas ideas también, vamos, esto es público porque lo hemos comentado una vez, es también desarrollar o potenciar la resolución de conflictos a través de la herramienta nuestra, ¿no? Es decir, oye, un conflicto que ha surgido lo podamos plantear, lo podamos ventilar ahí, lo podamos resolver con métodos alternativos de resolución de disputas, ¿no? Que podamos no judicializarlo, sino hacer un arbitraje, por ejemplo, o una mediación y podamos resolver conflictos de socios de forma pues, que tenga vinculación, o sea, que tenga de forma con seguridad jurídica y con efectos, ¿no? Es decir, oye, pues si tenemos un laudo aquí, pues ese laudo está bien hecho y lo podemos hacer. ¿Tú cómo crees que la tecnología, al final hablamos de pues, la justicia digital, las comparecencias telemáticas, cada vez hay más, ¿no? Incluso las gestiones notariales se pueden hacer muchas ya por digitalmente y lo que se puede reducir, ¿no? Y yo creo que más el arbitraje es uno de los instrumentos menos conocidos y menos explotados en España que podrían desatascar muchísimo la justicia y contribuir a dar soluciones más rápidas, más baratas y más sencillas. Pues mira, me gusta que saques este tema. Mira, hace no pocos días han aprobado una última norma. Ya todos los juicios, lo primero, telemáticos. Ya estamos en estas. Quiero decir, y esta norma ha sido aprobada no hace, yo creo que una semana, un par de semanas. Todos los juicios telemáticos, ¿sí? Ya no hace falta que vayas al notario ni siquiera para constituir la sociedad. O sea, ya hay una lista de actos notariales, desde otorgar poderes, constituir una sociedad, etcétera, que ya no es preciso que acudas directamente a la notaría, sino que se pueden hacer de manera telemática. Y a mí el tema de la mediación y el arbitraje me parece la mejor solución para los conflictos. Yo, por ejemplo, en todos los temas relacionados con la contratación internacional, incluso nacional, outsourcing, o sea, lo primero, acudamos a la mediación.
acudamos a la mediación o un arbitraje, primero que a un juzgado. Y ya, si esta mediación o este arbitraje lo podemos dirimir a través de tecnología, ostras, es que a mí me parece absolutamente, bueno, pues muy en la línea en la que estamos. O sea, si ya los juzgados nos están diciendo que todos los juicios se va a priorizar el juicio telemático, pues esto lo vamos a ver, esto ha sido aprobado hace unos días. O sea, se priorizan los juicios telemáticos. Entonces, ¿cómo no la mediación y el arbitraje, que a mí me parecen la solución de conflictos? Es que lo último que se debe hacer es llegar a un juicio. Yo esto siempre lo digo. O sea, más vale el peor de los acuerdos que el mejor de los juicios. El juicio siempre tiene que ser lo último, del último, del último. Y tenemos instrumentos, o sea, la mediación hace ya unos años, ya desde antes de la pandemia, está muy encima de la mesa. Porque resuelve, es verdad que es cierto, resuelve conflictos la mediación mercantil. Muchos más de los que imaginamos, igual que los arbitrajes. Y si encima, como digo, lo podemos dirimir de manera telemática, a mí es que me parece un gol. O sea, Juicios tengas y los ganes, como decía aquella maldición gitana que decía. Es decir, fíjate que al final yo también soy muy, o sea, muchas veces muchos compañeros o a veces lo que los clientes han transmitido es que se piensan que los abogados somos de voy a juicio y lo reviento y vamos a juicio, o sea, somos por obligación. Yo en mercantil, además, sobre todo cuando es con empresa, es decir, todo lo que se pueda, es más vale, como tú decías, un mal acuerdo que un buen juicio, porque tenemos claridad, certidumbre. Una empresa necesita saber claridad, certidumbre, dice, oye, esto lo puedo vender, no lo puedo vender, esto es mío, no es mío, hago la fábrica, no hago la fábrica, ¿qué hago con esto? ¿No? Y lo antes posible, porque si se diluye en el tiempo una decisión, pues es una justicia lenta, no es justicia, ¿no? Pues y más en la economía, a la velocidad a la que está yendo, es algo que mata a la empresa. Entonces, cuanto antes resolvamos el tema, tengamos una respuesta para bien o para mal, mejor. Y precisamente creo que sí, que o sea, hay mecanismos, como tú bien dices, y que no se están implementando y que hay mucho por hacer ahí. Y claro, y al final, si tú te paras a pensar que, bueno, mediación y arbitraje son similares, pero no es lo mismo. Pero bueno, al final la mediación, por ejemplo, no deja de ser una persona que va a ir a buscar lo que tenemos en común, o sea, ponernos de acuerdo a todos, que de eso se trata, es hablar contigo y extraer dónde puede estar el punto común para que podamos llegar a un acuerdo. Entonces, ostras, es que esto es infinitamente mejor que un pleito. Y además tiene esa parte de la especialización, la rapidez, Exacto. la especialización de una persona que, pues imagínate que estás haciendo, no sé, una startup de biotecnología, oye, pues los jueces hacen lo que pueden, han visto de todo. Exacto, pero a lo mejor de biotecnología tengo poca idea. En IA, en blockchain, en biotecnología, en retail, o sea, no pueden saber de todo. Y al final, pues eso ayuda a que puedas tener pues un árbitro cualificado que te lo pueda resolver o un mediador con experiencia para poder resolver de forma rápida y sencilla un conflicto y dirimirlo. Fantástico. Pues muy bien, estupendo. Ha sido una tertulia bastante... Una tertulia muy agradable. Muy agradable, muy divertida. Hemos abierto muchos temas. Yo creo que haremos melones, más. Daríamos para más de otra charla. Y la haremos. O sea, hoy ha sido una así introductoria de este tema, da para mucho y se puede profundizar en él y podemos incluso empezar a profundizar en los temas que hemos abierto. A mí me ha gustado el último que has sacado a colación. Me ha encantado el tema de mediación y arbitraje a través de medios digitales. Pues me encantaría profundizar en esto. Haremos más cosas, sin duda. Pues muchísimas gracias, Sara, por venir. Y nuevamente es un placer contar con vosotras, con vuestra marca, con vuestra empresa, vuestra vitalidad y vuestra fuerza en facilitarle la labor a nuestros clientes, en ayudarles a salir adelante y en hacer las cosas bien y de forma distinta, ¿no? En abrazar la tecnología como una palanca de cambio y una palanca para poder desarrollar la empresa con plena seguridad jurídica y ser competitivos, porque ahora la tecnología, lo estamos viendo con la inteligencia artificial, la tecnología, y cada vez más, ¿no? Pero también ahora con inteligencia artificial, por ejemplo, que es como el gran tema,
Ujú. vemos cómo realmente se convierte en una aliada y en una forma que puede cambiar la forma de hacer negocios y de trabajar. Hace años era Internet que decían una tienda de pueblo puede competir con cualquier empresa grande porque es cambiar un dominio, poner tu tienda o la otra tienda y compites en igualdad de condiciones. Ahora mismo, pues una persona que, digamos, se apoye en las nuevas tecnologías, la tecnología en general, puede competir a nivel global y es importante que la gente lo entienda, ¿no? Que Sí, la sí. tecnología nos hace competitivos, nos pone al mismo nivel que empresas mucho más grandes y siendo una empresa pequeña podemos hacer muchas cosas. Muchísimas, mucho más de lo que la gente se imagina y hay que perder este miedo a la tecnología. La tecnología no nos va a quitar los puestos de trabajo ni muchísimo menos y que, hombre, que hay que utilizarla, que la tenemos aquí y que nos puede ayudar muchísimo, pero claro, hay que utilizarla de una manera ética y de una manera legal, pero hay que utilizarla. Y no hay que tenerle miedo, es decir, la No, no, tecnología, no hay muchas que veces la tenerle gente miedo, tiene al miedo desde revés. luz, la tecnología es, No, hay que conocerla, hay que descubrirla, ¿no? Hay exacto. que ver qué usos puede tener, cómo puede Exacto. mejorar nuestra profesión, Y nuestra vida, analizar, nuestro día a y día. analizar cuál es la tecnología que mejora a ti, qué es lo que yo hago, cuáles son mis procesos. Y a partir de ahí, ¿dónde puedo meter la tecnología que mejor se va a adaptar a mí, que me va a hacer más eficiente, que va a ser más eficaz, que me va a dar una ventaja competitiva con respecto al resto? Aquí está la clave. Y para ello hay que contar con los mejores asesores, gente que te pueda llevar de la mano y te diga, mira, esto te puede Exacto. funcionar, Eso esto es eso la es forma de fundamental. hacerlo, esta es la forma de implementarlo y la forma de usarlo para tu modelo de negocio exactamente, ¿no? Y es donde podemos crear muchísimo valor. Pues nada, muchísimas gracias y bueno, y A aprovecho ti, para Rafa, desearos felices por... fiestas, porque ya estamos casi en tiempo de Exacto, asunto felices para Navidad. fiestas. Pues un Muchísimas placer, gracias. Rafa. Espero que repitamos. Fantástico, muchas gracias. Chao, feliz Muy bien. Navidad.